¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo. La Escritura y que hablar acerca de el Evangelio, y cayó a mi mano esta semana esta cita del pastor John MacArthur, que dice así, de esta manera: no suavices el Evangelio, si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda la vida ofendiendo a Dios. La verdad que es duro, ¿no? Y predicar acerca de esto, pues, necesita de valor, en el sentido de que es cierto que el Evangelio ofende a las personas. El Evangelio atenta contra el yo. Y si verdaderamente Evangelio significa buenas nuevas, porque así en el griego evangelio, si verdaderamente significa buenas nuevas, ¿quién se ofende con una buena noticia? ¿Quién puede ser ofendido cuando alguien le da una buena noticia? Nadie, ¿verdad? Nadie se ofende con una buena noticia. Homero usaba el término evangelio para señalar al regalo que se le daba con alegría a la persona que traía buenas nuevas. O sea, aquel que traía las buenas nuevas. Me venía el texto ese de Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que traen, ¿no?, las nuevas de paz. Y dice que a aquellos que traen las buenas nuevas, quien la traía, ese es el que recibía, ¿verdad?, verdaderamente el regalo. O sea, el regalo significa, o sea, evangelio significa buena nueva. Y mi cuestión es esta: ¿cómo yo meditaba en esto, cómo puede uno ofenderse ante una buena nueva? ¿Quién se puede ofender ante un regalo, no? ¿Te ofendes cuando alguien te regala algo? ¿Os ofendís? ¿Os ofendís? Decid, contestadme, que estamos en familia. Contestadme. No, muy bien. Pues entonces, ¿por qué el Evangelio ofende? ¿Por qué quién se puede ofender con el Evangelio? Si Dios es amor, ¿dónde está la ofensa? ¿Quién se puede ofender ante un Dios de amor? Si Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de no de mal, dice la Escritura, para daros el fin que esperáis. Fijaros lo que dice la Escritura. Si Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis vosotros, ¿dónde está la ofensa? ¿Quién se puede ofender ante un Dios que está diciendo que tiene pensamientos buenos para ti y que Dios quiere darte aquello que tú estás esperando? ¿Quién se puede ofender ante un Dios así? Si la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vuelvo a preguntar otra vez más: ¿dónde está la ofensa? ¿Quién se puede ofender con promesas así? Si leemos Romanos 5:8, os invito a que abráis la Escritura, por favor. Romanos 5:8. Un texto que es muy conocido
para aquellos que llevemos un poquito de tiempo en el Señor. Romanos 5:8 dice así la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. El problema que nosotros tenemos como personas que estamos enfrente del Evangelio, porque el Evangelio está aquí y nosotros estamos aquí enfrente, el problema que tenemos nosotros con el Evangelio es el concepto que tenemos de Evangelio. Y voy a ir entrando en materia. O sea, el problema lo tenemos nosotros, el hombre, tenemos el problema de concepto que tenemos de Evangelio, y quiero explicarlo porque quería hacer una pregunta. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Cuántos? Un evangelio solamente hay en la Escritura. Sí, Señor. Muchos han pensado que la Biblia contiene 4 evangelios y piensan en los evangelistas. Piensan en el evangelio como la vida contada de Jesús, pero el evangelio no es eso. El evangelio que la Biblia cuenta, la buena noticia que tiene el evangelio, la buena noticia que tiene Dios para el mundo es solamente una. Solamente hay un solo evangelio. No pensemos en nuestra cabeza que la Biblia contiene más de un evangelio, porque el apóstol Pablo ya nos exhorta a ello, de que evangelio solamente hay uno. Fueron los padres de la iglesia los que después llamaron a los textos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, les llamaron evangelios. Pero eso lo que contiene es la vida relatada de Jesús. Pero yo voy a hablar del evangelio que ofende al hombre. El evangelio que se refiere este pastor, John MacArthur. Como he dicho, el evangelio no es el relato de la vida de Jesús. Ese no es el evangelio que quiere predicar, por el cual nos hablaba el pastor, que ofende al hombre. Juan, el evangelista Juan, ahora sí, lo llama el evangelio del reino. Hace referencia como el evangelio del reino. Y hemos leído en este texto, en Romanos 5:8, hemos leído que Cristo murió por nosotros. Pero Cristo muere precisamente mostrando el amor de Dios por nosotros. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo muestra el amor que tiene Dios por nosotros, por cada uno de sus hijos. Pero ahora me surge otra vez otra pregunta. ¿De cuántas muertes habla el evangelio del reino? ¿De cuántas muertes habla? Habla de 2. De la tuya y la de Cristo. De la mía y la de Cristo. En el evangelio del reino hay 2 muertes incluidas. Ya no va sonando tan bien. Ya esto ya no va sonando tan bonito hablando de muerte. El evangelio del reino incluye 2 muertes, la de Cristo y la mía, la de Cristo y la tuya. Como hemos leído, Cristo murió por nosotros. El evangelio del reino habla de la muerte de Cristo por causa tuya y por causa mía. Y habla de la muerte tuya, pero ahora no por causa de nadie más, sino por causa de tu pecado. ¿Entendéis? El evangelio del reino habla de la muerte de Cristo por causa tuya y mía. El evangelio del reino habla de tu muerte por causa tuya y mía, a causa de nuestros pecados. Mi muerte, mi pecado. Ahora, hablando así de muerte y de pecado del evangelio del reino, hermanos, ahora, ¿dónde queda aquí? ¿Dónde queda aquí el papito lindo y el diosito amoroso? Ponemos a Dios algunas veces de papito y de diosito. ¿Dónde está? Porque Cristo vino a morir para igualarse a ti y a mí. Yo quisiera
hablarlos como lo que soy, uno como vosotros. Quiero hablar como uno que soy, como igual que vosotros. La Escritura dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La Biblia enseña, hermanos míos, que el Señor Jesús hizo semejante a nosotros. Pero si hay una cosa que Jesús igualó a nosotros, fue en la muerte. En la muerte, Cristo se igualó a ti y a mí. Con una salvedad nada más, que Él murió sin pecado. Y tú y yo moriremos pagando por la cuenta que nosotros tenemos que saldar. Sin Cristo. Sin Cristo. Sin Cristo. Porque con Cristo también moriremos. Moriremos. Pero volveremos a nacer en Él. Porque Cristo, por su muerte, nos ha dado vida eterna. Pero sin Cristo, y aun con Cristo, Él se igualó a cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, te conozca o no, se igualó a nosotros en la muerte. Y es necesario que sepamos esto. Porque sin esto, hermanos, sin esto no hay ofensa. Sin esto no hay ofensa. Si no entiendes, tú y yo, con Cristo o sin Él, si no entendemos que por causa de nuestro pecado, Cristo murió en una cruz, no hay ofensa para el corazón. Pero el hombre se ofende delante de esta noticia, de esta buena noticia, el hombre se ofende. ¿Por qué? Porque el Evangelio del reino nos expone a cada uno de nosotros. Tú no estabas muerto, en caso que mueras. Tú no estabas muerto porque te atropelló un coche cruzando el paso de cebra cuando tú llevabas razón. O sea, que la familia no se va a embolsar el seguro tuyo porque tú hiciste las cosas bien. Cruzabas por un paso de cebra y vino un coche y te atropelló y por eso estás muerto. No. Tú y yo morimos a causa de nuestro pecado. Por el pecado nuestro. No por el pecado de otro, sino por el pecado nuestro. Porque nosotros hemos decidido, el hombre decidió vivir de espaldas a Dios. Y por esta manera nosotros merecemos la muerte sin Cristo. El Evangelio del Reino dice que estabas tú, si estás en Cristo, o estás, si estás sin Cristo, muerto en tus delitos y pecados. Dice la Escritura, y así dice Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y esto, cuando tú lo dices a alguien que es bueno por naturaleza, en el sentido de que se cree bueno, como yo decía el domingo pasado, si salís fuera y preguntáis a todo el mundo va a decir que es bueno, y si no me habéis escuchado nunca mi testimonio, algún día os lo cuento otra vez, porque yo también era bueno. Si tú dices esto al mundo, al hombre sin Dios, esto ofende y ofende a la mujer de hoy, pues está separado de Dios por su causa. La separación que tiene el hombre con Dios es a causa de su pecado. Yo sé que no es muy snob, muy famoso hablar del pecado, pero es esto lo que enseña la Escritura. Que nosotros estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y esto es en la condición del hombre, sin Dios. Pero vuelvo otra vez a la misma pregunta. ¿Por qué el Evangelio del Reino ofende? El Evangelio del Reino ofende porque señala. El Evangelio del Reino ofende porque te señala a ti y a mí. Y hay que responder ante eso.
Cuando uno se siente señalado por alguien, nosotros no callamos. Cuando alguien viene y nos señala y nos acusa de algo, nosotros no callamos, nunca callamos. Siempre tenemos respuesta. Pues cuando tú eres señalado por el Evangelio del reino, también Dios está esperando una respuesta tuya y mía. A nadie le gusta ser señalado, a nadie le gusta que se les ponga, y mucho menos en público. Pero el Evangelio del reino confronta también confronta. Y hay que tomar una decisión frente a él. Jesús fue crucificado porque ofendió a aquellos que se creían justos. Aquellos que se creían justos fueron los que crucificaron a Jesús. Porque Jesús, Cristo, vino al mundo y señaló a aquellos que pensaban que cumpliendo la ley de Dios podían estar justificados delante de Él. Y por eso fue crucificado. Frente a esta ofensa, frente a esta acusación que Dios te puede hacer a ti y me puede hacer a mí en este día, porque también quiero decir una cosa, voy a beber agua. Esto no se termina para el creyente, porque el creyente, aunque el creyente decide, toma parte por Dios, se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Evangelio no deja de exponer al creyente también, constantemente. El Evangelio del reino es un reflejo para el cristiano, para ser evaluado cada día y llegar a ser a la estatura y a la medida de Cristo. Para eso también sirve el Evangelio. El creyente, el Evangelio no le pasa por alto. El Evangelio del reino al creyente le acompaña también, porque le hace crecer a la medida de Cristo. Amén. Frente a esta realidad, que es una realidad de ofensa, caben dos respuestas. Cabe la respuesta de arrepentirse o la respuesta de ofenderse y rechazarlo. Puedes arrepentirte o haberte arrepentido y puedes rechazarlo, ofenderte y rechazarlo porque tú no te crees que eres eso. O si te ves expuesto, la mejor forma es salir corriendo, como algunos hicieron en la Escritura cuando fueron expuestos y señalados. Esta ofensa de estar frente al Evangelio del reino, estoy hablando, el Evangelio de Cristo, esta ofensa en el corazón del hombre cuando se ve expuesto produce tristeza. Produce tristeza. Pero esa tristeza no tiene por qué ser mala. Esa tristeza puede ser para vida o para muerte. Que te entristezcas cuando el Señor te expone lo que eres delante de Él y entiendas la necesidad que tienes de Dios. Esa tristeza de arrepentimiento y de quebrantamiento no es mala, porque es para vida. Lo peor de todo es que te entristezcas, te ofendas, la rehuses y entonces esta sea para muerte y muerte eterna. Lucas 13, del 1 al 5 dice así. Lucas 13, del 1 al 5. Mientras que buscáis, bebo agua. Lucas 13. Dice así la Escritura. En aquella misma ocasión, algunos estaban allí contándole de ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Os digo que no, dice el Señor Jesús. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Qué pensáis? ¿Que ellos
¿Habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Os digo que no. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. Aunque no está hablando de esto mismo, el Señor Jesús está en un discurso con aquellos que se acercan, contándole cosas que han ocurrido, e intentándole decirle al Señor Jesús que el Señor Jesús les diera a ellos la razón de que aquellos que habían recibido ese castigo era porque lo merecían. Y el Señor Jesús le está diciendo, no penséis que aquellos recibieron el mal por lo que hicieron. ¿Por qué? Vosotros también lo vais a recibir. Si no os arrepentís, les está diciendo, fijaros, aquellos que están contándole todas estas cosas. Dice, si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. Mirad, la Biblia da varios ejemplos. He puesto solamente 2 sencillos, digo los más sencillos para no tener que estar leyéndolos. El joven rico fue expuesto delante del Señor. El joven rico se acerca al Señor Jesús, tiene un encuentro con el Señor Jesús. Él le recuerda al Señor Jesús lo bueno que es. Le recuerda todo lo que sabe, todo lo que ha cumplido, todo lo que ha hecho. Todo era un evangelio, entre comillas, de obras, de haber hecho. Y él se pone delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, que conoce los corazones, le dice, muy bien, todo lo que me estás contando está muy bien. Pero si quieres venir en pos de mí, deja todas tus posesiones, todas tus riquezas y sígueme. Esto forma parte del Evangelio del Reino. ¿Y este joven rico qué hizo? Se entristeció y se fue. Sopesó, se ofendió, puesto que no esperaba que el Señor Jesús, él esperaba que el Señor Jesús se alegrara de lo bueno que era nuestro amigo joven rico. Pero no fue así, sino que lo expuso en aquello que le iba a doler, que lo iba a ofender. Digo, deja todas tus riquezas y ven en pos de mí. Y dice la Escritura que se entristeció y se fue. Perdió la oportunidad. Pero hay otra mujer que también fue expuesta delante de la multitud. Dice la Escritura que había una mujer con flujo de sangre que ocultaba su inmundicia, porque para el judío este problema que tenía que ser, pues no sé, supongo de regla o una cosa no controlada y tal. Esta enfermedad que poseía esta mujer era una mujer impura y tenía que andarse escondido porque el pueblo judío en su ley rechazaba como impuro a personas con este mal. Y esta mujer se ocultaba. Dice la Escritura que estaba oculta entre la multitud, a sabiendas ella de que tenía esta inmundicia, que tenía este pecado, que no dejaba acercarse a nadie porque era inmunda. Dice la Escritura que esta mujer a escondidas en el medio de la multitud toca al Señor Jesús. Y el Señor Jesús nota que sale poder de él y esta mujer es sanada. Y a ser sanada esta mujer, el Señor Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y todos los discípulos dicen, Señor Jesús, estás trastornado, ¿quién te ha tocado? Sí, si nos van a quitar aquí hasta la cartera. Nos van a robar todo. Y estar diciendo, nos van a robar aquí las túnicas. Y estar diciendo que quién te ha tocado. Pero lo bonito de aquí, lo precioso de aquí, que una vez que esta mujer fue sanada y fue expuesta y fue declarada, porque ella se dio cuenta, dice la Escritura, que la habían descubierto, a ella no le quedó otra cosa. Cuando vio que sí había sido sanada, no le importó confesarlo delante de todos. ¿Veis la diferencia? Las dos tristezas, una se convierte para condenación y otra se convierte para vida eterna. Eso es el Evangelio del Reino. Por tanto, el Evangelio del Reino trae o arrepentimiento o rechazo. No hay más. No hay más. Y yo me preguntaba, ¿quién está ofendido más? Aquí en este caso,
viendo ese texto que John MacArthur exponía ese pensamiento, aquí en este contexto, y no nos hemos escapado, estamos aquí todos, ¿verdad? En esta cita, en este contexto, ¿quién está más ofendido? ¿Quién está más ofendido? ¿El hombre frente al Evangelio o el rechazo del hombre hacia Dios? ¿Quién está más? ¿Quién tiene más derecho de estar ofendido? ¿Quién tiene más derecho de estar ofendido? ¿El hombre que rechaza a Dios o a Dios que se lo rechaza después de haber dado a su hijo por causa tuya y mía, por causa de nuestro pecado? ¿Quién merece mayor sentido de ofensa si no es Dios? Más que cualquiera de nosotros. Aquí, hermanos, el ofendido es Dios. Dios es el ofendido. Dice Mateo 23:37, tengo la manía del 22, que sí me lo sé. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios quiso juntar a su pueblo, a los suyos? ¿Cuántas veces quiso? ¿Cuántas veces intentó reunirlos a los que eran de su pueblo? Y dice la Escritura, mirando a Jerusalén, que era Jerusalén era el todo para el pueblo judío, la promesa, la redención. Dice que mirando a Jerusalén de frente, les dice: ¿cuántas veces quise desde el corazón? ¿Os imagináis las palabras de Jesús aquí? ¿Os imagináis la tristeza en su corazón? Decir: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? ¿Habrá ofensa mayor para Dios que esta? Los que rechazan esto seguirán muertos, pero los que reciben las buenas nuevas del reino recibirán vida y vida en abundancia. Mirad, para terminar, porque no me quiero liar mucho, porque ya me han llamado la atención alguna vez y me lo he tomado bien. Dice la Escritura en segunda carta a Timoteo 1:10, y quiero terminar con este versículo. Dice la Escritura así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Dice la Escritura, dice: pero que ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, es ahora, manifestado ahora en Él, en Cristo. Ha sido manifestado, dice, el cual quitó la muerte. Él ha quitado la muerte, no solamente que venció a la muerte, sino también ha vencido a tu muerte. Para que tengas esa vida y esa vida en abundancia. Que no te alegras, que no te gozas. A mí me goza saber que no ha sido por mí, por lo que yo he hecho, quiero decir, sino que ha sido por Él. A causa de saber que el pecado que había en mí, que anida en mí, Dios no es que lo ha pasado por alto, no sé si lo expliqué el otro día, no es que amnistía no ha hecho, Dios no ha hecho amnistía es que se olvide, ya se olvidó y paso. No, Dios no ha olvidado nada. Dios se ha cobrado en la vida de su Hijo, se ha cobrado tu pecado y el mío. Dios no se ha vuelto trastornado, no amnésico, no Alzheimer, Dios no tiene de eso. Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Dice: y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora sí. En Cristo hay inmortalidad por el Evangelio, por la noticia esta que estoy hablando. Por la noticia, por la buena noticia de que el justo murió por los injustos, de que murió
padeció, murió y resucitó y venció a la muerte para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Y si no tienes a Cristo en tu corazón y si estás ofendido, bien, me alegro que te ofendas, pero no eches a correr, no te vayas, ven a Cristo y recíbelo como tu Señor. De un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo